El hueco en el muro. Por la red de la diversidad. La gente amiga de Huaynatambo y en Batirendas y Pastambo, de la red de la diversidad en todas sus plataformas. Un abrazo para la gente que nos sigue, pero también a quienes nos acompañan diariamente aquí en cabinas de las distintas localidades donde nos acomodamos, como Huaynatambo, como Red de la Diversidad, como El Hueco en el Muro. Así que un abrazo para todos y para todas. Hoy estamos conversando, esta semana estamos conversando un poco cómo se configuran esta suerte de discursos tremendamente de odio, aniquiladores del otro y de la otra, desde las extremas derechas, y si podemos hacer cosas, procesos, desde nuestras experiencias, desde nuestras posibilidades, desde nuestros campos comunicacionales alternativos también. Eso es parte de nuestro debate en esta semana, y quisiera contribuir algunos elementos en esa conversación, en esa discusión. Y quisiera hacerlo en este cruce entre cultura, cómo se va configurando los elementos culturales, las subjetividades y los horizontes civilizatorios, en esa relación entre cultura, subjetividad y lo civilizatorio, que nos generan esta suerte de horizontes que orientan los modos de vida y nuestros sentidos de vivir. Porque en este cruce entre cultura, subjetividad, horizontes civilizatorios, aprendemos a vivir en sociedad, o como diríamos en Huaynatambo y en la Red de la Diversidad, reaprendemos a convivir en comunidad. Podemos también aprender a generar, a fortalecer, a vigorizar procesos de comunalización. Pero ahí también está disputando las extremas derechas sus discursos aniquiladores hoy en día, devastadores de la vida. ¿Cómo es posible que el gobierno israelí, el ejército israelí, ataque con tanta impunidad, genere un genocidio con tanta impunidad en la Franja de la Gaza, en territorio palestino, que Estados Unidos e Israel ataquen con impunidad mundial a Irán o tengan la decisión de atacar cualquier otro país, pasándose por encima una estructura de derechos y de acuerdos internacionales de convivencia? ¿Cómo es posible hacer eso? ¿O cómo es posible tener gobiernos como el de Bukele en El Salvador, que es capaz de pasarse por encima a los derechos humanos de su población con un discurso de seguridad y que tenga un nivel de aceptación social de gran parte de la población salvadoreña, a lo que ocurre como esta suerte de erosión, de desgaste y de impunidad frente al desmontaje de la estructura de derechos de la población? Eso mismo podemos ver con Noboa en el Ecuador, con tremendos ejercicios de impunidad en los derechos humanos. Recuerden el caso de los 4 niños de Guayaquil que fueron torturados y asesinados por el ejército del Ecuador, y resulta que luego la población no genera una suerte de rechazo a esa acción tremendamente represiva, violadora de los derechos humanos del gobierno del Ecuador, y más bien transfiere un cierto apoyo electoral que le permite la victoria electoral al gobierno de Noboa. Algo parecido podemos ver con Milei y sus políticas cada vez más atentatorias sobre los derechos humanos de las personas, y que termina teniendo un nivel de aceptación social. Algo que no ocurre ni en la palestra internacional ni en los debates nacionales con gobiernos de los que podemos llamar los progresismos. Los progresismos de izquierda, entre comillas, lo de izquierda, pero digamos que emergieron del campo popular y con un discurso de izquierda. Por ejemplo, el gobierno de Maduro en Venezuela, o el gobierno de Ortega y Murillo en Nicaragua, que también violentan los derechos humanos, pero no existe un consenso internacional de respaldo a esos gobiernos. Más bien, internacionalmente hay una suerte de defenestración de esos gobiernos. Se los tilda efectivamente de dictaduras desde afuera. Y al interior del país, según los datos, es difícil saberlo sin vivir en esos países, su nivel de apoyo interno tampoco es tan alto. En cambio, estamos hablando de gobiernos como Milei, Bukele, Noboa, de las extremas derechas, que en el escenario internacional y en la estructura mediática no son rechazados como gobiernos autoritarios o dictatoriales,
¿no? Más bien hay una suerte de aceptación, lo mismo que el gobierno de Donald Trump, o inclusive con el tremendo genocidio que hace el gobierno de Israel hoy en día, no se lo cataloga en la estructura mediática internacional como un gobierno dictatorial. Y hay una suerte de aceptación internacional, incluido de territorios que parecerían que podrían ser un poco más críticos, como el de la Unión Europea, que termina aceptando el ataque israelí norteamericano a bases de Irán y más bien emite un comunicado, por decirlo así, como Unión Europea, sancionador si hay represalias iraníes frente a ese ataque. Pero hay una suerte de aceptación implícita de los ataques de Estados Unidos y de Israel a esos países. ¿Por qué a las extremas derechas se las acepta más en el concierto internacional, en esta suerte de estructura mediática internacional y en el consenso de las estructuras empresariales mediáticas, ¿no? Y cómo eso también genera un nivel de apoyo en varios sectores, especialmente sectores de clase media, que con el avance de los progresismos son quienes se han sentido más afectadas en su lugar de privilegio. Han empezado a ver cómo los sectores populares y los sectores indígenas les rebasaban esas clases medias, que eran las clases medias arribistas de las élites dominantes, y que de alguna manera, por decirlo, aspiraban a aproximarse a las élites dominantes, esas clases medias, y veían cómo estos sectores populares les terminaban rebasando en su lugar político en el mundo y en el país, o sea, cómo van ganando mejores lugares de actuación política y al mismo tiempo van generando una suerte de mejoras económicas que les permite mayores consumos y que le disputan a estas clases medias sus lugares de privilegio. Y estas clases medias rápidamente se sienten afectadas. Eso incluye sectores académicos, sectores intelectuales, inclusive sectores de izquierda que siempre fueron los analistas de los sectores populares, que sienten cómo esos sectores populares se pasan por delante, por un costado de sus análisis y consiguen mejores lugares, entre comillas, de actuación política, de configurarse como sujetos políticos, y sienten este desplazamiento de ser quienes interpretan la realidad adecuadamente al perder esta capacidad de interpretación de la realidad. Entonces, inclusive sectores llamados de izquierda, de clase media, rápidamente se ven molestos por esta situación. Pero, ¿qué es lo que configura en ese escenario como posibilidad para que estas extremas derechas sí tengan aceptación y los llamados gobiernos progresistas, que también pueden ser tremendamente autoritarios, como el gobierno de Nicaragua especialmente, o en muchos casos el gobierno de Venezuela, que han superado límites de la llamada democracia? Esos sí tienen un rechazo en el concierto internacional y en estos sectores también de las clases medias e inclusive sectores populares. Porque las extremas derechas también ganan apoyo no solo de las élites, no solo tienen esta base movilizada de las clases medias, sino que crecientemente conquistan territorios en sectores populares. ¿Qué está sucediendo en ese escenario? Pues mencionemos algunos elementos rápidamente en los pocos minutos que tenemos aquí en la radio. Un primer elemento que quisiera mencionar es que esto está ocurriendo en ciclos y temporalidades asincrónicas. ¿Qué significa eso? Estamos viviendo un escenario, vamos a decirlo así, de retroceso de los progresismos, de los llamados gobiernos populares y una ofensiva de las derechas que les ha generado un ciclo de avances, de apoyo crecientes a esas extremas derechas. Pero son diversos ciclos y temporalidades. No siempre ocurren de manera sincrónica, sino que ocurren de manera asincrónica, unos elementos jalan a otros, pero podríamos decir que sin que exista una desaparición de los llamados progresismos, es un ciclo de retroceso, de cierta derrota o de cierto ambiente de estancamiento de los llamados progresismos. También es un ciclo en que los llamados movimientos sociales, las organizaciones populares, el campo de las izquierdas, el campo de lo popular, ha perdido iniciativa, no tiene una propuesta más clara como tenía hace un tiempo, tiene menos iniciativa, está marcando menos la agenda, ha perdido cierto consenso, cierta hegemonía, y en este escenario aparecen las derechas como un escenario más bien disruptivo de lo que establecieron como institucionalidad ese campo
de los progresismos, de las izquierdas, del campo popular, inclusive de los grupos autónomos, anarquistas, que aunque no hayan tenido nada que ver con los gobiernos de los progresistas, hacen parte de una especie de campo amplio de lo que podríamos llamar el campo de lo popular. Ese escenario perdido de iniciativa, y estamos viviendo un ciclo donde la iniciativa parece venir desde las extremas derechas, aunque sus iniciativas son más bien una vuelta al pasado, es decir, lo que proponen como políticas, y basta ver lo que ocurre en los programas de los partidos políticos de derecha, de la oposición de derecha en nuestro país de cara a las elecciones de agosto, es una vuelta básicamente a lo que se conoció como el consenso de Washington, es decir, una vuelta a las políticas del neoliberalismo más puro, en este caso más radicalizado, algo que podríamos llamar ultraliberalismo, acompañado de un discurso de alta mentalidad, cultura conservadora, es decir, es un ultraliberalismo con una mentalidad y una cultura altamente ultra conservadora. Eso significa mayor mercado, menos Estado, achicar el Estado, políticas de austeridad económica, de reducción del gasto fiscal, es decir, hay que bajar el aparato burocrático del Estado, hay que reducir al Estado lo mínimo, hay que privatizar las empresas del Estado, hay que bajar los presupuestos en salud, en educación, en cultura, lo que están haciendo Milei, Bukele, Noboa, etcétera, etcétera, ¿no? Y transferir recursos al empresariado privado, a la gran empresa, especialmente exportadora, minera, especialmente, agroindustrial, fundamentalmente, crecientemente, la soya, el maíz, la caña de azúcar, como proyectos de monocultura, de monocultivo, vinculados a las lógicas de exportación, especialmente muy ligados a la generación de agrocombustibles para el parque automotor, o alimentos balanceados para el ganado, para los pollos, etcétera, como el mecanismo de industrialización, entre comillas, para sacarnos de la crisis y achicar los gastos que nos dé estabilidad económica. Pero eso cargado de un discurso altamente conservador, porque se cree que el acceso a los derechos, una ampliación de los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de los pueblos indígenas, nos ha llevado a donde estamos. Esta es la salida general que se plantea. Y se plantea, a diferencia de la fase neoliberal de los años 80, 90, este retorno a esta suerte del neoliberalismo radicalizado hoy, se plantea con un alto sacrificio social. O sea, gruesos sectores de la población sacrificadas económica y socialmente y en sus derechos y en sus accesos a partir de esta respuesta y esta suerte de solución ante la situación que proponen las extremas derechas. Pero, a diferencia de los 80, en los 80 había una suerte de consenso social sobre que el sacrificio de los más pobres era un mal necesario para salir de la crisis, porque también vivíamos una crisis económica, producción de alimentos, justamente por las políticas neoliberales, vivíamos hiperinflación, en este caso vivimos sistemas inflacionarios, en ese entonces hiperinflacionarios, vivíamos problemas con la moneda, el acceso a los dólares, los cambios, etcétera, y ahí en ese contexto se marcaban las salidas neoliberales. Ahora, no solo se pide que la población en general acepte el sacrificio de los más pobres, los de siempre, las más pobres, las de siempre, porque también el neoliberalismo nos enseñó de que hubo un proceso de feminización de la pobreza y las más afectadas fueron las mujeres, los niños y las niñas. Ahora se plantea que la gente acepte su propio sacrificio. Es decir, el discurso de Milei, de Noboa, de Bukele, para citar algunos ejemplos, también el de Donald Trump, es, mire, el Estado hasta ahora le ha dado demasiadas cosas, le da bonos, les da protecciones, y eso le vuelve a usted un inútil, una persona inútil que no sabe defenderse en la vida. Cuando usted en la vida, por la vía del mercado, por la vía de la privatización, tiene todas las condiciones para ser libre y ser una persona exitosa. Y si no es una persona exitosa, usted es porque es una persona inútil. Y usted tiene que aceptar que tiene que ser sacrificada porque no tiene la capacidad de competir en este mundo. Pero si usted lo hace bien, tiene toda la posibilidad de ser exitoso en este mundo y más bien hay que quitar la protección del Estado que no le deja ser libre, que no le deja ser un emprendedor, una emprendedora y no le deja ser alguien que sea capaz por sus medios, por sus propios medios, de resolver su vida. Esa es, para decirlo esquemáticamente, su propuesta discursiva.
Y hay sectores de la población, de los sectores más pobres, que votan a esos sectores de la extrema derecha aceptando su autosacrificio. ¿Cómo es posible generar esta aceptación? Esto en gran parte es por este ambiente de repliegue, de derrota, de retroceso, esta sensación que la ampliación de los derechos que se conquistó a partir de las luchas populares y que en algunos casos acompañaron a algunos gobiernos progresistas, porque no todos acompañaron estos procesos de ampliación de derechos, es el causante de esta crisis. Que la ampliación de derechos lleva a sociedades que no permiten el despliegue de una economía autónoma, competitiva, capitalista, capaz de sacarnos de esta pobreza y de esta marginalidad. Y entonces se ataca a ese sistema de bonos, se ataca a la ampliación de los derechos que incluyen los derechos de las mujeres, los derechos ante las violencias machistas, los derechos de las diversidades sexuales, se ataca todo tipo de derechos. Y entonces esto puede ocurrir porque hay una estructura mediática que ha construido la idea de que la ampliación de los derechos es el causante de la crisis. Que lo peor fue el despilfarro que hemos tenido este tiempo, porque el despilfarro vino porque los gobiernos progresistas financiaban y subvencionaban esta ampliación de los derechos. Y no fue que los gobiernos progresistas no fueron capaces de modificar nuestra matriz económica y generar países más autónomos económicamente. Seguimos dependiendo de nuestro extractivismo radical. Pero las derechas no atacan ese extractivismo radical porque su política es también de un extractivismo radical. No pueden pensar el capitalismo fuera de ese extractivismo radical porque vivimos y nos instalamos en ese sistema mundo a partir de esta suerte de relación extractivista que nos llevó al saqueo de nuestras riquezas. Entonces, lo que se ataca es la política de derechos como la causante de la crisis. Fíjense el discurso que emerge. La idea central es que se despilfarró recursos y por eso estamos en la crisis actual. Sumado a los elementos de corrupción, que serían lo que nos ha generado este despilfarro, más una ineficiencia del Estado, por eso hay que privatizar, y eso genera este caldo de cultivo para las extremas derechas que llevan a la idea, necesitamos sacrificar a los más pobres, necesitamos sacrificar a los palestinos, nos puede doler mucho, nos puede dar pena, pero hay que sacrificarlos, hay que sacrificar a los más pobres de nuestros países, los que no pueden competir, los que no tienen capacidad para competir, nos da mucha pena, pero aceptamos el sacrificio y eso pega en los pliegos de la subjetividad sumada a las clases medias que sienten una suerte de nos han quitado nuestros privilegios, estos sectores populares, estos sectores indígenas están cargados de profundo discurso racista y también patriarcal y por tanto a partir de eso encuentran una justificación en que la ampliación de derechos es la causante de la crisis. Y esto puede ser más fuerte por algunos elementos que citaré rápidamente porque no tenemos mucho tiempo aquí en el programa. Porque hay una especie de estratificación por consumo. Es decir, mucho tiempo la estructura de clases y la estratificación social se basaba en nuestro lugar de clase, nuestro lugar en el sistema de producción. Si éramos obreros, si éramos dueños de medios de producción, si ofertábamos servicios, es decir, nuestro lugar en la matriz de producción económica nos definía nuestro lugar de clase. Hoy gran parte de estas adhesiones de clase, de jerarquización social, ocurren en el imaginario y en la construcción de la subjetividad por una estratificación del consumo. Y eso nos lleva a una desmaterialización del consumo, es decir, mucho del consumo hoy ocurre en las plataformas digitales. Al haber una ruptura con el objeto, hay una modificación de lo que se conoce como el fetiche, que ya no es el objeto, sino es lo que circula en las plataformas digitales. Eso les permite a los sectores empobrecidos no aspirar siempre a tener el objeto material al que no puedo alcanzar con la plata que gano, con la poca plata que tengo, sino a un elemento del consumo que está desmaterializado, que no está en un objeto. Y eso me produce una profunda ilusión de que estoy siendo aceptado por los sectores dominantes en su mundo de consumo, aunque yo no tenga la capacidad del consumo. Para decirles un ejemplo muy concreto, yo puedo ser hincha de un equipo del mundo, del Real Madrid, de River Plate, del que quieran,
¿no? Puedo ser, y me siento por mi desmaterialización del consumo, que puedo ser hincha de ese equipo y comparto con otros hinchas de Argentina, de España, de Estados Unidos, de donde sea, porque se ha desmaterializado el consumo, aunque yo jamás me pueda comprar, aunque sea hincha, una camiseta oficial del jugador tal de ese equipo, porque esa camiseta oficial cuesta 80, 100 dólares, para decirlo al cambio. Jamás pueda asistir a su estadio y pagarme una entrada, porque la entrada a un partido cuesta 200 dólares, 300 dólares, 110 dólares, ¿sí? Es decir, al no tener que pagar eso para sentirme incorporado en esa estratificación del consumo, adhiero a las élites y a los consumos de las clases medias. Es decir, me siento próximo, aunque en realidad estoy más distante. Porque en la realidad se produce una mayor exclusión, porque quienes pueden pagarse un viaje para ver un partido de estos equipos y pagarse una entrada y comprarse una camiseta son cada vez menos. Pero al producirse en esta esfera del consumo globalizado, desmaterializado, me permite un nivel de cercanía y de aproximación, me genera la ilusión de que me aceptan en el lugar del dominante. Y entonces me identifico con ellos. Y estoy dispuesto a ir detrás de mi ley, aunque me diga que si yo soy un pobre fracasado, tengo que ser sacrificado. Acepto mi sacrificio porque digo, yo sí puedo conseguir lo que dice mi ley porque tengo capacidad. Y si fracaso es porque soy un inútil y acepto ese mi fracaso. Y eso genera un proceso de consumo altamente ligado a lo efímero, a la rapidez de lo mismo. Aunque se consuma lo mismo, a esta sensación de aceleración del consumo y de un proceso efímero, lo que produce una sensación permanente de angustia y de desosiego. Es decir, siempre estoy angustiado porque no tengo lo último, porque parecería que todo se consume aceleradamente. Y volvamos al ejemplo del fútbol. Cada vez tenemos más fútbol y si no tengo más información de los traspasos de los equipos, del nuevo campeonato que se inventaron y de los datos estadísticos, parecería que estoy desactualizado. Y al generarme esta angustia, en general, se ha comprobado en varios estudios que entre más miedo y angustia y desasosiego tengo, más compro. Es decir, más entro en la estructura de consumo porque eso es lo que me da un mínimo de seguridad. Y esa estructura de consumo a la que me están invitando cotidianamente es el discurso y la forma de hacer de las extremas derechas. Les quiero poner un solo ejemplo. En la campaña electoral de Estados Unidos, mientras Joe Biden, el candidato de la democracia, emitía más o menos unos 16.000 mensajes distintos, ¿sí?, en su campaña, Donald Trump, en su campaña, emitía alrededor de 80.000 mensajes distintos y varios de ellos contradictorios. Fíjense el discurso contradictorio que hace Donald Trump cuando dice, ataca Irán con un discurso de guerra y dice, si Irán levanta la cabeza, nosotros vamos a arrasar con Irán. Es un discurso de guerra. Y apenas lanza un ataque, tiene un discurso que señala que lo están haciendo para la paz, que es el momento de hablar la paz. Es un discurso que parece contradictorio, pero no lo es. Está ampliando su canal discursivo porque a través de las plataformas y las redes sociales, a través de la estructura de algoritmo, ¿sí?, quien piense distinto que Trump siempre va a encontrar algunas ideas en Trump que son parecidas a lo que uno cree. O sea, me está hablando de guerra y al mismo tiempo me está hablando de paz. Y si a mí me encanta y estoy a favor de la paz, si empiezo a hacer búsquedas no muy orgánicas, no muy organizadas, no muy conscientes en plataformas, me voy a encontrar con Trump hablando de paz. Y si a mí me gusta la guerra radical, me voy a encontrar con Trump hablando de guerra y de aniquilamiento del mundo. Y si yo quiero hablar de otra cosa, me voy a encontrar con Trump. Es una estructura y una estrategia comunicacional intencionada, lo que permite que, sea cual fuera tu pensamiento en general, termines con referencias de las extremas derechas como que están hablando de lo mismo que tú. Y genera adhesión, genera cierta identificación con esos elementos. Y esto solo es posible porque hay un capitalismo que ha penetrado la mayor cantidad de las esferas de la vida y todos los territorios como nunca. Tiene una expansión del capitalismo que irrumpe y penetra espacios de la vida que antes no eran posibles. Podríamos seguir profundizando.
pero ya nos hemos comido el tiempo de este bloque. Así que me voy a quedar por ahí para cerrar dos cositas. Ese discurso está altamente construido con una noción de una suerte de homogenización por la vía del fragmento. Es decir, homogenizan las estructuras de adhesión a nivel mundial a partir de una noción de un fragmento, es decir, de sobreexaltación de las diferencias. Y eso también lo podemos ver en el fútbol. Es decir, las rivalidades son cada vez más crecientes, generan mayor fragmentación del hincha, y ya no vas a disfrutar del fútbol en general, sino también disfrutas de la derrota de tu equipo oponente, generando un nivel de fragmentación, que antes era un escenario de disfrute familiar, el fútbol, pero eso genera mayor homogenización. El fragmento no genera mayor diversificación, genera diferencias que producen homogenización. Y si eso lo juntamos con esta idea de ciudades libres, de la libertad como el ejercicio inclusive de la aceptación de mi propio sacrificio, y vean las películas donde aparece la noción del autosacrificio como un elemento de opción personal, juntado con la noción de la crueldad y la espectacularización de la crueldad de los 1000 millonarios, que está muy ligado a una suerte de cinismo, ¿no? Cinismo, yo tengo plata y me lo gasto en lo que quieran, ir a la luna, no importa, y me vale un pito que estén matando miles de personas en la Gaza. Este cinismo es leído en las estructuras actuales como sinceridad frente a los niveles de corrupción del sistema político. Es decir, hay una estrategia que vincula varios elementos que permite esta suerte de aceptación de nuestro sacrificio y esta vigorización de las extremas derechas. Tenemos capacidad de responder eso desde alternativas como estas, como Wayna Tambo y la Red de la Diversidad. Les propongo en otro espacio conversar sobre esos temas. Espero que les hayas aportado algo en esta conversación. Hasta otro momento aquí en Wayna Tambo y la Red de la Diversidad. El hueco en el muro. Por la Red de la Diversidad.